We find ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. I to my side call the meek and the mild, you to your side call the word. By virtue of suffering I claim to have won, you claim to have never been heard. Both of us say there are laws to obey, yeah, but frankly, I don't like your tone. You want to change the way I make love, I wanna leave it alone. En este espacio en el que en A Vivir hemos llamado Carreteras Secundarias, Luz Rovira y Valentina Rojo se encuentran con las voces, con las miradas y con las vidas de las personas que escriben cada día la historia cotidiana de este país. En esta entrega viajamos hasta Girona, Madrid y Toledo. Lejos del miedo al diferente, de los discursos de odio y de racismo, escucharemos en estos pueblos a familias, a jóvenes y a niños que un día decidieron hacer un esfuerzo por conocerse, por entender. Y ahora descubriremos por qué. La multiculturalidad de sus barrios y sus colegios podrían ser un día el mayor activo de su comunidad. Vamos a escucharlos. Sabes que en este programa tenemos dos normas, y es que no hablamos con políticos en activo y no hablamos de fútbol. Pues mira, con el fútbol hoy vamos a hacer una excepción porque vamos a hablar de fútbol, pero fútbol de barrio, en Lavapiés. Del fútbol como una actividad que fomenta la convivencia y la inclusión social entre vecinos, niños y adultos. Y además no es la primera vez que en este espacio hablamos de este lugar de Madrid, que era tu antiguo barrio, hasta hace menos de un año, cuando ya decidiste irte con la autocaravana a Figueres. A mí me gusta Lavapiés precisamente porque es multicultural. Hay gente, creo que hay como 40 tipos de países, ¿no? Hay Ecuador, Senegal, Gambia, Colombia, Marruecos. El problema que ocurre en Lavapiés hoy es, como en muchos otros barrios de las grandes ciudades, es que hay una inversión de turismo, un aumento de los alquileres brutales y esto está rompiendo la vida de los vecinos, ¿no? La vida normal. Sí, y para fomentar la convivencia y para crear vínculos entre vecinos tan distintos, hay un grupo de padres y de madres que se unieron hace unos años para crear un club de fútbol para los chavales. Y con esto, además de ofrecerles la posibilidad de hacer deporte en un lugar seguro, han conseguido también que el equipo se convierta casi en una herramienta de inclusión social. Sí, y lo es. Nos contaron que había muchos jóvenes, ¿no? Hasta hoy que, por ejemplo, había absentismo escolar, muchos chavales que se quedaban en casa, que no sabían qué hacer, ¿no? Delante de la tele. Y bueno, gracias al fútbol y a los monitores que los entrenan y tal, pues han recuperado una serie de valores, ¿no? El respeto, por ejemplo, la igualdad de género, que es muy potente en estos clubes, hay niños y niñas, etcétera, y muchos chavales incluso han regresado al cole. Y continúan los estudios. Y se hacen llamar los Dragones de Lavapiés. ¿Por qué los dragones? Bueno, el nombre lo decidieron ellos. El dragón es un símbolo universal que evoca fuerza, coraje y que además representa muy bien el barrio, ¿no? Que es un barrio multicultural. Claro, y el club es un reflejo del barrio. Decías que hay hasta 40 nacionalidades diferentes. Sí, y con situaciones familiares y sociales muy distintas. Precisamente en estos equipos, que hay 200 niños de entre 5 y 16 años, se mezclan identidades muy distintas. Hemos encontrado desde el hijo de un cineasta hasta hijos de profesores y muchos hijos de cuidadoras y cuidadores, que sobre todo sudamericanos, que se dedican a cuidar personas mayores, muchas mujeres de la limpieza, parados, familias sin papeles, etcétera. Un par de veces a la semana estos chicos y estas chicas se entrenan en la calle Embajadores, número 18, y hasta allí supongo que habéis ido, Valentina Rojo y tú. Sí, estuvimos conversando con Jorge Bolaños, que es el presidente del club,
Y bueno, llegamos que estaban entrenando los pequeñitos de 5 a 6 años. Si te apetece, los escuchamos. Hola, soy Iván. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Tú eres el culpable de todo esto, ¿no? Uno de ellos. Sí. Cuéntanos un poco el proyecto este. Bueno, pues el Dragones empezamos en 2014 y bueno, éramos algunas familias del barrio que nos juntábamos en el parque y compartíamos también el cole y habíamos hecho alguna actividad. Y bueno, nos gusta, o sea, nos encanta vivir en este barrio y nos gusta el fútbol también. Hicimos un torneo hace 2 años que se llamó 17 goles y fue muy bonito, fue en varios espacios del barrio, entonces se hizo una metodología que es fútbol 3, que bueno, es un partido en 3 fases, una que se acuerdan las reglas entre todas las personas que juegan, otra en la que bueno, se desarrolla el partido, por ejemplo, si hay chicas, pues que no se pueda marcar hasta que todas las chicas toquen el balón, en fin, reglas también un poco con las que se puede jugar con los objetivos estos de desarrollo sostenible. Y luego en la tercera fase se analiza cómo se desarrolló y se puntúan según se han cumplido las reglas que ellos mismos se propusieron. O sea, que os inventáis el fútbol, vaya. Bueno, eso se lo inventó una red que se llama Street Football World, que está basada en Alemania. Y bueno, nosotros un poco la aplicamos. Esta cancha es vuestro campo de fútbol, esto. Explica un poco la historia, porque... Sí, este es solar, ahora se llama Espacio Deportivo Embajadora. Está en el número 18, 18, ¿no? Sí. Pues representa lo que somos Dragones también, por eso nos sentimos muy vinculados a este lugar, le tenemos muchísimo cariño, porque bueno, representa la transformación de los espacios públicos y es un logro súper importante que en pleno centro pues tengamos ahora una cancha pequeñita, pero bueno. ¿Cómo te llamas? Gabriel. Pues a ver, cuenta, ¿por qué te has apuntado a eso? Porque me gusta jugar en un equipo y porque en casa me aburría. ¿Y antes qué hacías? ¿Te quedabas en casa? ¿Qué Iba hacías? al centro y los días que no tengo entreno, pues juego a la Play. ¿A qué se dedican tus padres? Pues mi madre es cocinera de un Vips y mi padre es vigilante de seguridad del Clínico San Carlos. ¿Y los tuyos? Mi padre falleció y mi madre trabaja en un cuartel militar. Mi madre Es señora trabaja en una peluquería. Y mi padre trabaja de construcción. Yo me llamo Gorka. Trabajo en el Circo del Sol. ¿Tú trabajas en el circo? No. Así están siempre. ¿Por qué? ¿Por qué está bien? No sé, son así. ¿Eres del barrio tú? Sí. ¿Eres portero que vienes con los guantes? Suelo jugar los jueves suelo entrenar de portero, pero en la realidad soy defensa. Soy lateral izquierdo. Y hablábamos de la familia, ¿tus padres qué hacen? Mi padre es ingeniero de caminos y mi madre está en una oficina para cuando un médico se muere, dan un dinero a sus hijos para que sigan los estudios y puedan seguir adelante. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Martín. ¿Tú eres aquí del barrio? Sí, vivo en Lavapiés. Los martes entrenamos en La Cebada, que está un poco más arriba, pero como están haciendo obras, pues ahora venimos a entrenar aquí. ¿Y te gusta? Sí, ¿Por qué? mucho. Porque cuando juego al fútbol, pues juego con mis amigos, aprendo nuevas cosas y eso. ¿Y si no jugaras, qué haces cuando no juegas? Pues toco el piano, Ya. leo, juego a juegos de mesa, juego a videojuegos. Y Bueno. dices que el fútbol aprendes también. ¿Qué aprendes jugando al fútbol? Pues aprendo pues como a jugar en equipo, a tirarme, porque soy portero, a eso. ¿Y tú ves los partidos de fútbol por la tele? Algunos, los del Atlético de Madrid, que soy del Atlético de Madrid, y a veces pues los partidos que son importantes, como la Champions o el Mundial o eso. ¿Y te parece que ellos juegan como jugáis vosotros? ¿Con los mismos valores, de jugar en equipo y aprenden igual que lo hacéis aquí? No, porque
ellos son más frutos, son más competitivos. Porque en los partidos de fútbol normalmente lo más importante es ganar, ¿no? Aquí, ¿qué es lo más importante? Pues aquí lo más importante es participar y pasárselo bien. Pero queréis ganar. Sí, claro, es obvio. Bueno, pues muy bien. Venga, gracias. Adiós. Que vaya muy bien, adiós. Yo me llamo Safa, ¿Y de dónde eres? de Marruecos. Y eres de las veteranas de la organización, ¿no? De los dragones. Sí, ha sido una experiencia muy buena, la verdad. De hecho, que a mí no me gustaba mucho el fútbol. Bueno, me gustó empezar cuando empezó a participar mi hijo con los dragones, el mayor, que ahora está en Alevi Nesbe. Entonces luego surgió la idea de formar un equipo femenino. ¿Por qué? No, porque entre otras cosas tenía que hacer cosas y vamos, que no soy de fútbol. No tienes ni Que mi idea. marido lo ve mucho, nos coge mucho tiempo. entonces Igual no te estoy gustaba ahí. porque tu marido lo veía todo el día, ¿no? Puede ser. Y entonces yo ya estaba harta de fútbol en casa, pero claro, cuando lo ve en niños es totalmente diferente, es súper gracioso, te lo pasas bien, bueno, muchísimo. Entonces ya luego, cuando surgió lo de fútbol femenino, pues somos, aparte de ser femenino, somos mamás todas. Todas del barrio, madre. Sí, sí, todas del barrio. Yo creo que quitándome a mí, que ya no pertenezco al barrio desde hace poco, bueno, desde hace unos años porque nos hemos mudado y nada, nos estaba quedando un poco pequeño el piso y fuimos buscando, bueno, la familia también fue creciendo y nada, fuimos buscando algo más grande y cambiamos de barrio. Ahora estamos en el barrio de Usera. ¿Cómo ha sido tu experiencia como migrante? Mi experiencia, ¿no? Buena, porque es que yo llevo muchos años aquí, o sea, no me considero tan... Me considero más de aquí, de España, que de Marruecos, porque es que vine a los 10 años, tengo 33, Claro. entonces ya llevo bastante. ¿Qué viniste con los padres? 23 años, sí, con mi madre. Y desde que vine, pues nada, viviendo en este barrio. Y me ha gustado, la verdad. ¿Y ahora ya ves el fútbol con tu marido o no? No, ya veo, ya me gusta. Ahora de hecho es que es un vicio, es que me he viciado. Cuando no puedo por cualquier motivo venir a entrenar, pues es que lo siento que me falta algo. A ver. Sencilla, le encanta. ¿Dónde eres tú? Yo de Bolivia. Ah, boliviana. Sí. ¿Cuándo llegaste tú? Al barrio, ¿eh? ¿O España? Yo pues estoy ya 12 años acá, pero en Madrid 6 años. 6 años, sí, en el barrio no me he movido 6 años. ¿Y dónde estuviste antes? En Valencia. En ¿Y Valencia. qué tal? Muy bien. Allí tengo casi toda mi familia y aquí pues tengo a mi hermana solo, ¿Que llegaste niña tú? de 17 años. Sí. ¿A qué te dedicas? Yo de todo. He hecho de todo, a lo que curso que he ¿Qué has podido hecho? me A he ver, ¿qué has apuntado. hecho? Cuidando ¿Cuántas personas mayores, luego cuidando niños y ahora pues a la peluquería, a las uñas. ¿Trabajas en una peluquería? Sí, bueno, ¿En el barrio? No, así a las amigas solo. De momento nadie me ha contratado por lo que... ¿En las casas? Sí, en casa, por lo que, bueno, quieren con experiencia, ¿no? Y yo pues experiencia no tengo. Y le digo, si no me contratan no tengo experiencia. Bueno, ya vendré yo. Pero porque ya luego de necesito limpiezas y eso. limpieza. Ahora actualmente También has pues hecho eso. limpieza. Limpieza de portales, de garaje, de todo ahora. Cosas ¿Dónde así. lo tienes a tu hijo? ¿Quién es? Está aquí. A ese, que ya le va Nicolás. dando, ¿no? Sí, él no se cansa. A ver. ¿Qué tal, Munir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú eres el entrenador, ¿no? Vale, sí, del Benjamín. ¿Y cómo llegas a este proyecto? Pues por eso, pues soy un chico del barrio y yo bajaba a jugar al fútbol a la Casino de la Reina y ellos entrenaban ahí y bueno, conocí a Jorge y me dijo, oye, ¿te apetece? Bueno, me saqué una titulación de TAFAD, soy técnico deportivo y me dicen, oye, pues ¿te apetece? Y yo, claro, pues encantado de ello. Estamos en un barrio multicultural y yo vengo, mi padre es marroquí, entonces por ahí también me llega, me choca. Entonces dar la oportunidad pues eso a que se mezclen entre las distintas razas, chicas, chicos, o sea, a mí eso me gusta. ¿Tu padre es marroquí? Mi padre es marroquí. ¿Llegó de migrante? Sí, pero súper joven. ¿A qué edad llegó? A los 18.
¿Y qué hace tu padre? Es gestor. ¿Se casó con una madrileña? Con una madrileña. ¿De Lavapiés? De Lavapiés. Joder. ¿Y estos son tus chavales? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal es como entrenador? Muy bueno. Es leyenda. Hola, soy Orejas. No. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Bien. Es una experiencia. Esta frase te la han dicho porque esa palabra se la aprendió. Esta no es tuya, ¿eh? No es tuya. Eso suena bien, experiencia. Porque es un equipo muy... que explora muchas cosas. A ver, por ahí. Que vamos a muchos sitios. Ahora sí. Sick and tired of just letting you in, just to let you down again. Is exasperated with the expectation you'll be more than just a friend. But in honesty that I can be a fourth finger with 4 limbs to carry. Won't let you make a fool out of me, boy. See, boy, you are good and you are pure, the angel knocking at my door. But I need something more, 'cause love has all been done before. Hey, you are sweet, hey, you are nice, keep me calm and satisfied. But I need something more, 'cause love has all been done before. Oye, muy cerca de donde estás ahora, por cierto, en Girona, hay un instituto donde han hecho un proyecto muy interesante con los alumnos de primero y segundo de ESO, el Instituto Público Val de Llámena. Sí, tú sabes que esta es una zona de frontera, ¿no? Sí. Que es la principal ruta del exilio de los republicanos españoles después de la Guerra Civil. Pues los alumnos de este instituto, muy chocados por lo que ocurre con los refugiados sirios, han hecho un paralelismo entre nuestra guerra y la suya. Han querido sentir ellos mismos qué significa tener que abandonar la casa, el país y vivir como refugiados, sentirlo en la piel de niños de sus mismas edades. Esto se hizo además, por lo que sé, con una beca de la Unión Europea y en colaboración con un instituto de Viena, donde han acogido a muchos de estos niños refugiados de Siria, de hecho, ¿no? Sí, sí. El proyecto consistía en hacer un documental con entrevistas a algunas personas mayores que vivieron el exilio en España, familiares de los propios alumnos, vecinos, y luego el grupo del instituto viajó a Viena para conocer a algunos refugiados sirios en directo. Qué bueno. El documental creo que ya está terminado, se llama Escaping War, y en él se ve a los alumnos de Girona cruzando a pie la frontera francesa, recorriendo el mismo camino que en su momento emprendieron centenares de miles de republicanos que escapaban durante la Guerra Civil. Exacto. Visitaron también el Museo del Exilio que hay en la Junquera, el Memorial de Ribes Altas, que es un campo donde también están judíos, están republicanos, etcétera, la maternidad de Elna, las playas de Argelès, donde hubo los horribles campos de concentración en los que murieron miles de republicanos en la playa. Y el camino a través de la frontera lo hicieron ellos mismos y fue un trayecto especialmente emotivo porque los niños cargaban una maleta, como habían hecho sus abuelos, ¿no? Uh-huh. Y en la maleta cada uno de ellos había puesto el objeto que se llevaría si tuviera que huir de casa y salir hacia el exilio. Pues oímos decir que cuesta implicar a los jóvenes en humanidades, en causas sociales, pero esto demuestra una cosa, es que trabajando de otra manera y con ideas que pueden no parecer brillantes al principio, pero son maravillosas, se pueden conseguir grandes cosas, ¿eh? Sí, sobre todo si consigues despertar la motivación, ¿eh? Fíjate que aquí, hablando de la vida y de los familiares y en contacto con la gente, han aprendido historia, inglés, porque tuvieron que ir a Viena y hablar en inglés con los alumnos de allí, técnicas de grabación de vídeo, porque luego hicieron la película, aprendieron hasta filosofía, porque han reflexionado sobre conceptos como la libertad, la solidaridad, la violencia, el amor. ¿Y qué decían de la libertad? Pues lo analizaban desde su punto de vista. Para ellos la libertad es, unos decían, poder jugar a lo que tú quieras, ¿no? Tener una vida normal o simplemente ser tú mismo. Está bien. Detrás de este proyecto están Xavier Cortina y Falo García, que son dos profesores de inglés y de educación física, y de música y de francés también. Sí, con ellos también estuvimos hablando mientras los chavales salieron un momento al patio. ¿Quién es la jefa de comunicación? Yo. Habéis entrevistado gente de aquí, gente mayor, ¿no? Abuelos vuestros o bisabuelos, y luego habéis entrevistado habéis escuchado las historias de los sirios que llegaron a Viena. Esto es lo que habéis hecho. Sí. Bueno, hay historias muy chocantes porque es como algo que tú piensas que nunca te va a pasar a ti, pero si miramos atrás, aquí ha pasado hace 80 años y es una historia que ha marcado mucho a la gente que nos lo contaba y que aún tenían una marca de su infancia. ¿Quién entrevistó a un familiar? A mi abuela, que me contó la historia de su padre. Pasada la guerra, los militares lo fueron a buscar y lo encarcelaron. Y un día por la noche lo quisieron llevar
a la sala donde los fusilaban y el militar que le tocó fusilarle a él, su hijo era compañero del hijo de mi bisabuelo y como se conocían, pues le dejó marchar y se pudo salvar. ¿Y tú conocías esta historia de antes? No, la supe cuando entrevisté a mi abuela. ¿Y te imaginabas que en tu familia podía haber pasado algo así? No, para nada. Nadie habla en su casa. Nadie, no. No, o sea, si no le preguntas, ellos no te lo explican y pues hay cosas que tú no te imaginas y que han pasado y que cuando te enteras es como, wow, no lo sabía y pues impacta mucho, es muy triste. ¿Por qué te piensas que callan? Porque es como recordar algo que te hizo mucho daño y es como tu cerebro no quiere volver a recordar ese, no sé, ese sentimiento que no es agradable. No se habla porque aún hay dolor en esos momentos. En el trabajo habéis reproducido lo que ocurrió en una situación así de huida. Habéis hecho el trayecto caminando, cruzar la frontera de Francia, ¿no? Que hicieron vuestros abuelos y bisabuelos después de la Guerra Civil Española. ¿Podéis explicar un poco, por ejemplo, cuando hicisteis la caminata, qué ocurrió en el año 39 aquí en la frontera? La idea era sentir lo que nuestros familiares sintieron cuando se tuvieron que ir en la guerra civil y haciendo camino ya con nuestras maletas, las más viejas, que eran más pesadas, así también transportar algo que nos parecía simbólico para nosotros y al final llegar a la frontera, pasarla y ver que no era fácil y finalmente cuando llegamos fuimos a la playa de Argelès y allí abrimos nuestras maletas y explicamos el objeto que llevamos dentro de la maleta. ¿Qué llevabas tú? Yo llevaba un muñeco que me habían regalado cuando era muy pequeña y que para mí me recordaba la familia y mis amigos y mi infancia que me gustaba. ¿Y por qué te llevas un muñeco y no te llevas un paquete de galletas? Porque pues un muñeco que me recuerda a mi familia, me hace sentir como en casa y pues cuando eres pequeño te hace compañía. ¿Tú qué llevabas tú? Yo un álbum que me hicieron cuando marché del cole al instituto para que recordase todos mis amigos y mi familia. Que un chico que se llevó un cromo que se le había dado su abuelo cuando le habían operado de la apendicitis. Después. ¿Y nadie ha hablado de dinero? ¿No llevabais dinero? No. ¿Y cómo es eso? ¿Y de qué ibais a comer? Bueno, hablamos con un abuelo que para ir a comer se escapaba del campo y iba al pueblo más cercano y iba llamando a las casas a ver si alguien le daba algo. Y después volví al campo. O sea, que pensabais comer llamando a las casas por allí, en el sur de Francia. Es como se hacía antes. Es que creo que cuando te vas al exilio lo que menos piensas es con coger dinero. Porque es como tienes que primero salvar tu vida. ¿Tú te llevaste un piano o no? Una melódica. Bueno. Melódica. ¿Por qué? ¿Músico? Sí, yo soy músico y me gusta mucho la música y creo que es importante tener encima algo para distraerse. Y bueno, yo me llevé la melódica y toqué una canción, El cant dels ocells, hecha por Pau Casals, que simbolizaba todos los refugiados y el camino que tenían que hacer al exilio para estar a salvo. Ahora nos haces un concierto de despedida. Vale. Bueno, todo empezó que hace 4 años que iniciamos un Erasmus Plus 1K1, ¿no? Que es un intercambio de conocimiento, entre comillas, entre profesores, ¿no? Y con un instituto de Viena. Y fuimos 3 profesores en Viena. Y lo que pasó es que cuando estábamos allí, en el albergue donde estábamos aquellos días, un día, pues por la noche, empezamos a ver familias enteras que llegaban en el albergue, ¿no?
y no le dábamos importancia, pero un momento que nos fijamos y no iban con maletas, iban con bolsas de basura llenas de cosas, ¿no? Y en ese momento nos dimos cuenta, caray, son refugiados, ¿no? Y la verdad es que nos chocó, ¿no? Nos chocó ver cómo gente como nosotros de la misma edad, con niños de la misma edad que nuestros hijos, pues estaban en esas condiciones. Bueno, total, que decidimos de hacer un Erasmus K2, que es un intercambio ya con alumnos. Con movilidad, ¿no? de alumnos. Me sorprende mucho ahora hablando con vuestros alumnos, ¿no? Es esta idea del silencio, ¿no? O sea, al final, es curioso, habéis abierto una puerta, pero todo el mundo habla de silencio. O sea, aquí es una zona de frontera, por aquí pasó todo lo exilio español, y en cambio en las casas había silencio, ¿no? Aquí hicimos una actividad que creo que han explicado ellos, que era una de las actividades es en cada familia hay una historia. Y cuando les explicábamos que tenían que hablar con los abuelos, si tenían bisabuelos, pues mejor aún, ¿no? Que hubiera pasado en primera persona, en primera persona de la familia, ¿no? Y muchos decían, ¿y si en mi familia no hay ninguna historia? Bueno, pues lo fuerte es que esta actividad ya la hemos hecho 2 años con 2 cursos diferentes y es que todos los chavales llevan una historia, ¿no? Historias que cuando las explican todos escuchan y incluso les impacta mucho que esto haya pasado en su familia y no muy lejos, es decir, a sus bisabuelos, ¿no? Y creo que esta era de las primeras actividades para que pudieran llegar a empatizar, ¿no? De decir, hey, lo que está viviendo esta gente lo vivió mi familia, ¿no? En primera persona. Una de las claves del proyecto es que ellos se dan cuenta de que la historia, si no se recuerda, se repite. Esto aparece en el documental, lo han dicho todos, lo tienen muy claro. Quiero decir una cosa, ahora que está la Gemma aquí, que era un placer, cuando fuimos a hacer las entrevistas, poder ver cómo trabajaban de manera autónoma. Tenemos a Gemma aquí, que era hacía las preguntas, ¿no? Exacto. Sí. Ya te vi con un papel que tenías el cuestionario y tal. Sí, bueno, éramos 3 entrevistadoras que hicimos 7 bloques sobre la vida, empezando para tranquilizar unas preguntas casuales como cuál es tu nombre y cuántos años tienes, y luego poco a poco cuál era la infancia, cómo fue tu camino al exilio, cómo fue pasar por los campos de refugiados, ahora qué tal, y las emociones. Era muy bonito, lo del vídeo es muy bonito, ¿no? Lo que explican. Sí, bueno, además cuando tenían confianza y su historia era bonita y casi no teníamos que hacer ninguna pregunta porque se enrollaban y lo decían todo, era como que te respondían todas las preguntas y tú solo habías preguntado qué tal el primer día que cayó una bomba. Y te lo explicaban. Sí. Estamos hablando de la infancia, mientras estabais en el patio. ¿Cómo fue vuestra infancia? Bueno, pues bien, fui a la llar d'infants, aquí a Sant Gregori, hice amigos. Esta es tu vida. Sí. ¿Y cómo os veis de mayores? ¿Familias? Yo no quiero tener familia de mayor. Ya la que tengo ya me basta. Y me iré a algún sitio donde pueda trabajar de lo que me gusta. Me dedicaré a mi trabajo ya. No voy a quedarme embarazada nunca. Tienes claro, ¿eh? Sí, es que mis tardes son muy aburridas, sí, me pongo a pensar. ¿Y vosotros cómo veis la vida del futuro, las familias y tal? Diferente que ahora, están cambiando muchas cosas, ¿no? Yo lo encuentro muy bien porque yo lo veo desde un punto de vista muy cercano porque yo tengo 2 madres y no tengo padre. Y ahora es como más fácil explicar que tengo 2 madres y que no tengo padre y la gente se lo toma mucho más bien que cuando era pequeña, que todo el mundo pensaba que yo estaba mintiendo y le decían a los profes, está mintiendo, y una cara como, en plan, no, tengo 2 madres y siempre las he tenido. Me gusta mucho que me puedan ver como los otros niños y no me aparten o así por tener 2 madres o ser diferente en este sentido. ¿Y vosotros cuando veíais, antes de hacer este proyecto, que veíais en la tele pues cómo venían pateras de refugiados o se hablaba, porque se habló mucho, ¿qué pensabais? ¿Os cambió la manera de ver a estas personas después de hacer esto? Sí. En que esos niños han tenido un pasado un poco oscuro porque han tenido que dejar sus objetos
más queridos como su casa o sus amigos para encontrar un futuro mejor. Y aquí en Europa no lo van a poder encontrar si el gobierno no deja entrar a gente. ¿Y creéis que estos niños son muy diferentes a vosotros? No. Iban a la escuela, tenían amigos, tenían familia, más o menos como la nuestra. ¿Y vosotros haríais una guerra? No. Nunca, ni por... No. Es que si han pasado guerras y han pasado cosas muy graves, ¿por qué se repite si ya se conocen las consecuencias? Bueno, vamos bien. Y ahora habrá un poco más de paz. You can get lost in the music for hours, honey. You can get lost in a room. We can play music for hours and hours, but the sun will still be coming up soon. The world's just spinning a little too fast. If things don't slow down soon, we might not last. So just for a moment, let's be still. Llegaste a Madrid, te estampaste un cocido con Ramón Lobo, que ya lo ha contado él, creo. Sí. Y lo primero que haces después es ir a conocer lo que aquí llamamos la pequeña Mali. Sí, nos fuimos con Valentina, que es un pueblo que está en la provincia de Toledo, de 4.000 habitantes, 600 de los cuales son malienses, se llama Recas. Recas, ¿y qué tiene Recas para atraer a tanta población de Mali? Bueno, todavía tiene trabajo. Fíjate que los primeros malienses que llegaron hace ya 30 años y venían para trabajar en el campo y en mataderos, ¿no? Hay muchos mataderos de animales. Hoy precisamente se quejan de que ha bajado el trabajo y que está mal pagado. Pero lo que nos llevó a Recas es un proyecto muy bonito de Médicos del Mundo que está dedicado a la prevención de la mutilación genital femenina. Claro, la mutilación genital, conocida también como ablación. Es una práctica muy arraigada en la cultura de muchos países de África subsahariana, que además tiene graves consecuencias sobre la salud y la sexualidad de las mujeres. Decías que Médicos del Mundo ha desarrollado en Recas, en Toledo, un programa de prevención donde han logrado implicar a todo el pueblo. Sí, esto es lo más bonito, ¿no? Es un proyecto que trata de contar con la complicidad de familias, profesores del colegio, también del centro médico. Y aunque en España esto es práctica, no es legal, es ilegal, se persigue. Claro. Y tienen el momento más delicado para estas niñas, ¿no? Hijas de malienses, es cuando se van de vacaciones, de viaje, regresan a su país, ¿no? Y aquí es donde hay un control de la sociedad. Claro, son niñas españolas. Es un tema en el que entra en juego la identidad cultural y religiosa de muchas familias. E imagino que no siempre será fácil pues sobreponerse a la presión social que viven cuando van a esos países de origen, ¿no? Hace unos días, como dices, Valentina Rojo y tú conversasteis con una de las personas que se encarga precisamente de hacer esa labor de concienciación y de mediar entre las familias, la escuela, que es importantísimo, y el centro de salud también. Sí, es Alice Dansoko, que es la mediadora de Mali. Llegó en España hace 15 años y vive en Toledo. Ella nos recibió en la Casa de las Mujeres de Recas, que es un lugar alejado un poco del pueblo, ¿no? Una zona que tienen para compartir. Y van mujeres de Mali, de Senegal, de Costa de Marfil. Fíjate que este es un tema muy delicado y ni siquiera cuando se empezó a hablar en el pueblo, los profesores del colegio ni los médicos, nadie tenía ni idea de esto, ¿no? Era un tema escondido y hace 2 años de esto. Hablamos de mutilación genital en Toledo, ¿eh? El Colegio Público de Recas, el César Cabañas Caballero, pues no es más que un reflejo de lo que es el pueblo, ¿no? Sus aulas hasta un 70% de niños y niñas de origen extranjero y los profesores pues son una pieza fundamental para proteger a las niñas, a las alumnas, sobre todo cuando vuelven de visita a su país, ¿no? Sí, estuvimos conversando precisamente con el director Gonzalo Ballesteros y si te apetece lo escuchamos. Claro, nos falta una pieza fundamental en esta historia y tengo muchas ganas de escucharlo, que son las familias. Sí, habéis hablado. Sí, por la tarde regresamos al centro que tienen de mujeres y allí conocimos a Bintú, que es una joven muy vital, muy fuerte, ya verás cómo habla, que llegó a Recas con apenas 5 años. Yo me llamo Aise Dansoko Shishe, soy de Mali y desde el 2018 soy mediadora intercultural en proyecto de prevención de la mutilación genital femenina en Médicos del Mundo Castilla-La Mancha.
Explica un poco cómo empezasteis, cómo detectasteis. Yo llevo aquí en España ya, voy a hacer 16 años aquí en España. Nunca había hablado de mutilación genital femenina con nadie. Mi posicionamiento era en contra totalmente, pero al ser algo tan tabú tampoco lo hablábamos, porque aquí en España no hay el costumbre de preguntar cuando vas al ginecólogo. Digamos, si me ves la cicatriz que tengo ahora, esa marca que tengo en la cara, me preguntan cómo te la has hecho, desde cuándo, si te duele, pero sin embargo te mira, te ven los genitales, que es diferente, y no son capaces, ¿no?, de preguntarte. No es vamos. decir, que los médicos os examinaban y tal, los ginecólogos, y claro, cuando lo veían, un evidentemente. Embarazo o cualquier infección no y va, lo ven, pero no son capaces, ¿no? O sea, no te preguntaban de por qué tiene esa cicatriz o por qué... Pero por vergüenza, por tabú, por a ver, desconocimiento. es que lo ven como algo cultural y le dan miedo herirte, ¿no? ¿Y qué es lo que haces? ¿En qué consiste tu proyecto? Vale, pues el proyecto lo primero es dar a conocer el protocolo. Y eso tiene que ser que ninguna familia que tenga niñas puedan salir del país sin haber firmado el consentimiento. Que es un compromiso que firman las familias. Es un compromiso que firman las familias con la pediatra o con la médica de cabecera, de que la niña no tiene ninguna alteración en sus genitales, y firma la madre de que en ese viaje va a proteger a la niña de no mutilarlo. El protocolo es una ley también, ¿no? O sea, aquí está prohibido esto. Sí. Cualquier familia de estos países que está residente en España, si lleva un hijo, una hija, al país, tiene que comprometerse a pasar por este control médico. ¿Y si no lo hace, qué pasa? Si no lo hace, pues conlleva la retirada del pasaporte del menor, que el menor no viaja. Pero aquí hay todo un debate cultural, ¿no? Como decías, que una cosa es que la ley te obligue, la otra es que la gente se convenza. ¿Cómo ha funcionado convencer a las familias? Pues la realidad es que también con las mujeres es más fácil. Pero el hombre no. Pero el hombre ya, ahí ya sí que es más difícil. Cuando ven que no puedo viajar a mi familia porque tengo que comprometerme a no hacer daño a mi hija, es como que, ¿no? Me estás ofendiendo, que yo llevo aquí años y nunca ha pasado nada y ahora me está diciendo, ¿no? Pero eso se entiende a través de mediación. Porque si no es como que tú, Blanquita, me está diciendo, ¿no?, que yo protege a mi hija, ¿no? Que es un poco, ¿no? El choque muchas veces es ahí, ¿no? Más, digamos. Aún así, yo creo que la parte más complicada es convencer a la familia que queda allí, ¿no? Que son, eso. ¿Cómo se resuelve esto? Claro, es como un orgullo, ¿no? Mi nieta pues se va a ser mujer, ¿no? Va a estar aceptada en la comunidad, es como algo para ellos cultural, pues como muy importante, ¿no? Entonces no entienden que se niegue a hacer, sobre todo si sale de aquí, porque eso lo toman como que ya te has olvidado de tu costumbre, estás renegando de tu cultura, de tu gente. Entonces ahí es muy difícil que ellos entiendan que... ¿Cuál es el valor cultural para ellos? Pues ellos, lo primero dice, es algo cultural que lleva muchos años haciendo, ¿no? Entonces es como que, ¿por qué lo vamos a dejar de hacer ahora si no hace daño? ¿No? Y otra parte es también porque lo mezclan con la religión, con la fidelidad, la virginidad, como que hay muchos mitos detrás, ¿no? De que una mujer no mutilada es una mujer sucia, no va a llegar al matrimonio virgen. Pero no iba con tu madre, con nadie. Con es la que abuela, la mutilación en los países de origen, o por lo menos en mi país, es algo tabú. Y cuando yo vine aquí, que empecé, digamos, ya os digo que no he hablado con el tema con nadie. Cuando mi hija tenía 2 años, viajé, ¿no?, a mi país con ella. Y cuando llegué, me dice mi madre, ¿no?, de qué va a pasar con la niña, ¿no? Ahí ya me hace el chip de, ya sé, ¿no?, qué quiere preguntar. Y le digo a mi madre,
mi hija no se va a mutilar. Y fue ese momento justo cuando yo, digamos, me posicioné, ¿no? En ese momento, entonces, que tenía dentro, sí. Muy bien. Veo allí que tienes un mapa, ¿no? A ver. Sí. Espera. Casero. ¿Nos explicas? Sí. A ver dónde eres tú. ¿Qué yo tienes aquí en este mapa? Ah, tú eres de aquí, de Calles. Frontera esta Senegal, Mauritania. ¿Y cómo ha sido grande. Tu vida aquí? Pues normal, de ir al cole, ¿no? De estar con las amigas y pues eso, a los 14 años ya estaba comprometida de un matrimonio concertado, él no lo conocía. Yo llegué en España a los 3 meses, a él le detectaron un cáncer terminal de pulmón y murió antes de que nazca. No tenía yo ni 2 meses de embarazo cuando murió. Y claro, fue ahí cuando yo empecé, digamos, a tomar rienda de mi vida, ¿no? De salir, de buscar sitios de castellano para aprender y sí, fue así un poco hasta, dices que has tenido, hasta ahora. Dices, ¿no? Tu vida normal, dices. A la ciudad le llaman la pequeña Mali, ¿no? ¿Cómo es el centro escolar? ¿Cómo lo explicarías en población? Bueno, pues el centro escolar es un colegio grande, tiene 437 alumnos. Y su principal característica es la inmigración. Intentamos enfocar todo esto como algo que suma, como algo positivo, algo que nos puede enriquecer, ¿vale? También tiene sus trabas, las cosas como son. Pero intentamos dar la vuelta a todo esto y aprender de todos. Y sobre todo aprender a convivir. Explica un poco el papel de la escuela en el tema este. Bueno, en un principio hubo un acercamiento del Médico del Mundo donde nos comentaron que bueno, nuestra localidad y nuestro centro pues es un centro de alto riesgo por la población que tiene. La ventaja que tiene el colegio a lo mejor con respecto a otras instituciones es que tenemos mucha información de los alumnos y podemos saber cuándo viajan y cuándo no viajan, y ese es el punto fuerte del colegio y yo creo que es ahí donde podemos aportar más. Entonces lo que hemos elaborado ha sido una serie de medidas donde nos aseguramos de preguntar a los chavales, a las chicas, a los chicos, pues si se van a ir de vacaciones, dónde van a ir, qué van a hacer, qué tienen pensado. Y entonces en esas preguntas, en un principio inocentes, ¿vale? Sí que nos dan información y esa información es la que usamos. En cuanto detectamos que una familia va a ir a su país de origen, ya sea Mali, Senegal, Guinea, ¿de acuerdo? Es cuando actuamos, ¿vale? Y si realmente es así, pues lo que hacemos es invitar a las familias a tener una reunión con ellas. Y en esa reunión lo que les explicamos un poco cuál es los pasos que debemos de seguir si se van a ir a su país. Y les informamos que hay un compromiso preventivo que tienen que firmar para que ellos puedan hacer el viaje. En este compromiso preventivo se les informa pues, de los riesgos que puede tener una actuación así en niñas de esta edad, los efectos, los prejuicios psicológicos y para la salud que pueden tener y luego también lo que puede conllevar legalmente. Esto es un delito de lesiones, se le puede incluso quitar la patria potestad a la familia, se le puede encarcelar tanto al padre como a la madre y bueno, son cosas que también informamos a las familias porque las tienen que conocer, las tienen que saber. Te comentaba que todo esto ha sido también un proceso, hemos ido mejorando cómo actuar porque había situaciones en las que las familias te podían decir que sí, que iban a bajar al pediatra, pero luego realmente no lo hacían. Y había casos en los que nosotros hemos tenido que incluso acompañar a la niña con el padre, en concreto en esta ocasión, al pediatra, porque la familia, la madre parece ser que está pues eso, conforme con no aplicar la mutilación, pero el padre tenía sus dudas. Y entonces a mí me interesaba mucho poder contactar con el padre, hacerle venir al colegio, explicarle un poco todo el procedimiento, las consecuencias que podía tener. Y nos costaba mucho. Entonces llegó un momento en el que yo tuve que enterarme de dónde trabajaba, hablar con el jefe de la empresa, tampoco sin decirle más información de la que correspondía. Necesito hablar con él. Me haría usted un favor enorme si le permite salir del centro ahora mismo y se viene con otros. Bueno, él lo entendió perfectamente, dijo, mira, habló con él, te tienes que ir al colegio inmediatamente, vete acá. Entonces tuvo que venir. Fue un poco como un asalto realmente. Entonces en ese momento pues llamamos al pediatra, fuimos los tres al pediatra. El caso era asegurarse que la niña tenía la exploración y que el padre firmaba.
Incluso así, como yo no veía al padre muy conforme, el viaje fue duro porque estábamos... A mí no se me iba de la cabeza pues, qué estará pasando, si habrá servido todo esto de algo, si realmente le harán el corte, no harán el corte, y lo vivimos pues con cierta ansiedad. En cuanto recuerdo cuando vino la alumna, yo enseguida subí a clase y le dije, la veo contenta, la veo reír, la veo bien. Yo creo que he ido bien, pero no tenía certeza. Hasta que ya la semana que tenía la cita concertada con el pediatra me corroboraron que sí, que la niña estaba bien y bueno, la recompensa de verlo a la niña bien, yo creo que lo suple todo lo demás. Llevo 10 años ejerciendo en este pueblo y es un pueblo que, bueno, como sabéis o si no os lo digo, que tiene mucha población emigrante y entre ellas pues mucha población de Mali y de otros pueblos de África en los que se lleva a cabo la mutilación genital femenina. Esto era algo que por lo menos por mi experiencia cuando yo llegué aquí no teníamos ni idea. Y ya no solamente no tener idea, sino lo frecuente que es. O sea, lo hablabas y pensabas. Y ha sido a raíz de que Médicos del Mundo, la Asociación de la Mujer, se ha puesto pues en ver que esto era un problema importante, cuando a nivel sanitario también nos hemos dado cuenta que lo es. Pero tú decías antes que antes no llegaba a pediatría, ¿no? Que lo veíais. No, ni llegaba a pediatría y además cuando las mujeres nos contaban problemas ginecológicos, nosotros no lo asociábamos a esto, porque era algo pues que no teníamos conocimiento de ello y ha sido hasta hace 2 o 3 años cuando hemos tenido conocimiento pleno de lo importante que es este problema y donde pues sí que estamos desde aquí un equipo interdisciplinar, porque no solamente somos nosotros, sino que tanto el instituto como el colegio está muy implicado, el Centro de la Mujer, Médicos del Mundo. ¿Y tú que eres la pediatra llevas la parte de preventiva a las niñas? Como es un trabajo en equipo interdisciplinar, mediante el protocolo que se ha creado, se detectan a las niñas en riesgo, sabiendo que los principales factores de riesgo pues es ser niña menor de 15 años, ser mujer y ser procedente de estos países. Entonces, mediante la consulta vamos detectando también las niñas en riesgo. Una vez ya vienen aquí, le hacemos una exploración previa, se van de viaje y al regreso de sus vacaciones vienen otra vez a hacer la exploración. ¿Y funciona el sistema o hay gente que vuelve y se ha hecho la mutilación? En principio aquí no hemos tenido ningún caso. Los que hemos revisado están bien, las niñas. Esta relación de convencer, cuando decías que es un tema cultural, ¿no? Para que no se sientan ofendidas, o ¿cómo lo hacéis? La mejor forma de abordarlo es cuando ellas te vienen a contar un problema ginecológico y tú les explicas que eso puede estar relacionado con la mutilación genital femenina. Cuando tú a la paciente la das confianza y la explicas que ni muchísimo menos la estás juzgando, sino que lo queremos tratar pues como un problema médico y pues la paciente lo entiende. Consultan bastante problemas ginecológicos que hay, y sobre todo es pues dolor en las relaciones sexuales. Cuando llevan también tiempo hay muchas, claro, como les duele, ellas no tienen apetito sexual, entonces te vienen a contar cosas, pues que la relación de pareja, pero luego también a nivel del parto, pues también puede haber problemas, en el posparto para la cicatrización de la episiotomía, o sea que hay problemas físicos y yo creo que eso más que físicos, pues también psicológicos. Has dicho juzgar, ¿no? Antes, que nunca juzgas. ¿Esto es importante para ellas? Sí. Sí, sí. Yo muchas veces se lo digo, nosotros también en nuestra cultura occidental tenemos muchas cosas malas. Pues ojalá que viniera alguien y esas cosas malas nos lo dijera y se pudiera remediar. Ya veríamos si lo aceptamos, ¿no? Pues ellas igual, ¿sabes? Pero lo cantaba, ¿en qué idioma lo canta? ¿Lo cantaba? No.
No se cantaba el Toñi. Cantaba en un idioma que no conozco. No, en español no era, no. Yo pensaba que era nada, que no, la estaba cantando. Pero la cantaba la letra, y la letra no. Hola, me llamo Bintu, llevo en Toledo, en España, en Toledo, en la Sagra, desde los 5 años. Y éramos dos, otra chica que se llamaba Mari y yo fuimos las primeras niñas aquí en la Sagra. Yo nací en Mali, a los 7 meses me fui a Costa de Marfil y hasta los 5 años que vine a España. Yo soy de Mali, pero no soy de Mali. ¿Y qué hacías en Costa de Marfil? En Costa de Marfil, a ver, mi madre tenía familia en Costa de Marfil. Entonces mi madre dijo, como no está mi marido y yo quiero trabajar, se fue, pidió permiso y estaba bajo la tutela de su tío, hasta que mi padre volvió a los 5 años, que yo le conocí, y nos trajo para España. ¿Y llegas aquí? Y llegó aquí. Y yo no había visto nunca un blanco, yo flipando. y ahora, más que... Solo ves blancos. Ahora solo veo blancos. Bueno, háblanos de la asociación, lo que haces tú. Yo la verdad que me decían, venga, haz algo con nosotras. Yo decía que yo no quiero saber nada, yo estoy muy a gusto con mi vida. Y por H o por B, el año pasado me dio por irme a mi país. Y conocí a mucha gente, empezaron a hablarme de los déficits que había, de las cosas que faltaban. Y la verdad que me cambió el chip. Porque eran chicas súper jovencitas y que todavía lo practicaban. Y me di cuenta de que era algo cultural y algo muy arraigado y que va a ser muy, 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 muy complicado erradicarlo. Tú tienes un novio europeo, ¿no? Y lo que llevo 5 años sin hablarme con mi mamá, ahí viene. 5 años sin hablar con tu madre. Sí. Porque tenías un novio español. Más bien fue por la presión social. Que llega la madre que se pone seria, ¿eh? Usted es la madre. ¿Cómo se llama usted? Cortún. 5 años sin hablarse. Sí. Y ahora se hablan, ¿no? Sí. ¿Qué le ha hecho cambiar? Bueno. Porque el chico es muy bueno. Estábamos hablando de la ablación, del trabajo que hace la asociación. Les ha ayudado, ¿no? En mediación, en hablar con las familias. Mi madre, al ser la primera mujer aquí en Recas también, la Asociación de Mujeres de aquí de Peronilla, hicieron mucho también sobre la ablación y en educar y eso. Yo, por ejemplo, como os decía, estuve en Costa de Marfil y como mi madre estaba bajo la tutela de su tío, a mí sí que me lo hicieron, pero a ninguna de mis hermanas se la han hecho. Pero la suerte que tengo que a mí me hicieron la primera, que es la de... Bueno, la primera tiene dos fases, son 2 formas de hacerlo. Dividen el clítoris en 3 y te cortan la tercera parte o que te quitan el clítoris entero. Yo por lo menos no tengo problemas. Y entonces yo creo que me hicieron... y también me miro y tengo todo en su sitio. Yo qué sé, es que... ¿Qué te voy a explicar? Es que yo... Porque ya tenés... A ti te lo hicieron mal, pero dentro de lo malo es lo bueno. Sí, yo lo que te quería preguntar es... Porque también mi marido no quiere. No quiere. Mi padre ha sido inmigrante desde que tiene 16, 15 años, 17. Y entonces al viajar ha visto lo que hay. Y mi padre tampoco estaba de acuerdo. Entre lo que hizo la Asociación Amistad más la idea de mi padre, por eso digo que hay que luchar desde el punto de vista del hombre. Porque si mi padre dice que no, aunque mi madre quiera, va a hacer lo que el marido quiera.
Deli